No, a toda la gente que está en su casa también. Gracias por la presentación, bastante extensa. Así Muy la bien. pidió usted. Bueno, ¿perdón? Así la pidió usted. Bien. No, broma. Bueno, chicos, esto es aplicaciones empresariales y ya hiperautomatización. Me avisan ya si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ah, se ve la PPT, ¿verdad? A ver, espérame. Ah, perfecto. Deja salirme. Ahí sí, se ve perfecto. Falta el QR en la esquina. No sé si ahí también podría ayudar con la gente de atrás. Dame un segundo, Rodrigo. Bien. Nuestro ingeniero tras bambalinas lo van a solucionar Sí, de inmediato. ok. Ese es el QR, don Rodrigo. Perfecto. Bueno, yo no lo veo, pero me imagino que la gente de la casa sí lo verá. A ver, revisemos un poco la agenda para que se hagan una idea del mapa de hoy. Bueno, trataremos sobre cuál es el verdadero EBIT en la era agéntica, cómo pasar desde el entusiasmo al margen operativo ya rediseñando los flujos de decisión. Hablaremos un poco sobre las 13 capacidades concretas para poder reestructurar sus operaciones hoy mismo. También algo sobre marcos de gobierno y privacidad para poder innovar sin poner riesgo la casa. Y también finalizaremos con un ejercicio en vivo, así que les pido un favor, acá también me está ayudando la gente que está tras bambalina. Van a ver un código QR en pantalla para que también lo puedan escanear desde sus teléfonos o incluso desde el link que aparece en YouTube, ahí lo va a compartir también el equipo. Escanéenlo para poder participar de una actividad práctica que vamos a realizar al término de la jornada. Igual despreocúpense también porque los datos que queden almacenados van a ser guardados automáticamente cuando termine la charla. Bueno, para comenzar un poco, quiero dar un poco de contexto para quienes no me conocen. Soy Rodrigo Tobar, llevo algo más de 20 años ya metido en las trincheras de la banca, en el retail, en los servicios financieros y también en la industria de HealthTech, navegando siempre entre lo que es estrategia, ciberseguridad, arquitectura y bueno, también los temas de inteligencia artificial. Y quiero partir un poco contándoles una breve anécdota. Hace algún tiempo, cuando con mi equipo ganamos la primera hackathon de OpenAI en Latinoamérica, que fue un evento masivo que se realizó el año 2024, fue organizado por el Community US, compitieron más de 330 equipos de toda la región, cerca de 1.200 personas, especialistas del área. Tuvimos la oportunidad de interactuar directamente con equipos globales de OpenAI. Y ahí nos chocamos finalmente con una realidad tremenda, que vimos proyectos increíbles de muchos países y comprendimos finalmente el potencial gigantesco que teníamos enfrente. Para nosotros no tan solo fue un reconocimiento técnico, sino que fue como un clic que nos hizo dar cuenta un poco sobre cómo la IA no es una promesa del futuro, sino que es un presente acelerado que viene a reescribir un poco las reglas del negocio y las reglas del juego. Bueno, con esta certeza nos juntamos con unos amigos compañeros amigos de la Católica, y formamos bueno, primero dijimos que tenemos que bajar hasta la cancha. Así fue como nació un laboratorio llamado Crivia Labs, que básicamente lo que hace es tomar tecnología de frontera y así aplicarlo a la operación real. Pero el tema es que cuando salimos a la realidad, a trabajar ya codo a codo con decenas de empresas, lo encontramos con una pared y fue bien frustrante. O sea, veíamos organizaciones invirtiendo millones y millones de pesos, comiéndose el presupuesto e iniciativas que eran brillantes en papel, pero que básicamente terminaban juntando polvo en un cajón. Y al mismo tiempo, a los mismos equipos que estábamos trabajando, estaban hasta las 3 de la mañana corrigiendo planillas de Excel a mano
o bien trabajando o apagando incendios operativos. Entonces, de cierta manera, seamos honestos también, a que todos queremos subirnos a la ola de la IA y ser ultra disruptivos, pero si las bases operativas de la compañía están rotas, nos estamos engañando. O sea, ahí entendimos una máxima que yo generalmente le doy a todos los directivos que me toca conversar, de que si quieren acelerar un proceso ineficiente, finalmente solo logran torturar a la organización a mayor velocidad. Voy a ver si puedo pasar la pantalla. Ahí pasó. Bueno, ahí un poco es donde surge el verdadero imperativo de la hiperautomatización. No se trata de poner parches aislados de tecnología, sino de lograr orquestar e integrar la operación completa ya de punta a punta. Entonces, claro, esta frustración personal es exactamente lo que menciona McKinsey en uno de los informes, de uno de los reportes que sacó del Global State de AI, en donde menciona que cerca del 88% de las empresas ya usan IA en alguna parte, pero solo el 17% logra capturar un impacto real en su EBIT superior al 5%. O sea, es decir, más del 80% de las compañías no ve ni un peso de retorno tangible y apenas un 1% sienten que los despliegues que tienen son maduros para poder escalar. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la variable número uno para mover la aguja no es comprar licencias ni contratar software bonito, es tener una visión y poder rediseñar el trabajo, los flujos de trabajo de manera profunda. Y bueno, hoy apenas el 21% de estas empresas están haciendo ya la tarea dura de poder rediseñar procesos. Entonces, la mayoría sufre de lo que a mí me gusta llamar lo que es la pilotitis, que básicamente es esa acumulación de decenas de pruebas de concepto aisladas que no tienen valor real para el negocio, o simplemente ponen a la IA para parchar procesos que nacieron malos y no tienen por dónde escalar. Entonces, para graficarlo un poco, voy a poner un video. Me imagino que se escucha, pero... Presentamos la Super Ultra Carreta, powered by EA. Ya, bueno, igual un poco de humor. Básicamente, lo que quise aquí evidenciar era que ponerle un motor eléctrico de última generación a una carreta de madera, la verdad es que no la convierte en un auto de Fórmula 1. Básicamente lo que hace es que la carreta se rompa más rápido. Entonces, aquí el juego estratégico no consiste en pavimentar el camino de tierra, consiste en rediseñar la forma en cómo se toman las decisiones poniendo a la IA al centro, poder orquestar y poder darle la confianza, pero desde el centro del negocio. Presentamos la Super Ultra Carreta. Bueno, acá si miran esta gráfica, verán cómo es lo que yo defino como el abismo del impacto corporativo, que básicamente aquí uno se enfrenta con dos paradigmas totalmente opuestos para entender la tecnología. A la izquierda tienen el paradigma tradicional, en el que cae más del 80% de las empresas, en donde trabajan con un enfoque pasivo, dominado siempre por el concepto de la pilotitis, donde básicamente intentan forzar a la inteligencia artificial dentro de los flujos manuales que ya están heredados, ¿ya? Entonces, ¿cómo miden el éxito de este lado? Preguntándose cuántos minutos aislados le ahorré a un analista en su escritorio. Entonces, finalmente el resultado es que hay una optimización marginal que jamás se nota en los balances financieros o pasa sin lograr este efecto wow que finalmente buscan los directivos cuando quieren hacer una iniciativa de inteligencia. Ahora, a diferencia de un cambio de paradigma, cuando vamos a la derecha, que trabajamos con el paradigma de la hiperautomatización. Aquí habita ese otro 17% que yo les mencionaba de las empresas, que son bastante vanguardistas y que de verdad están moviendo aguja e impactan directamente en su EBIT. Acá su secreto no fue parchar cosas del pasado, sino rediseñar sus procesos de punta a punta con un enfoque más agéntico y con cierto grado de orquestación. Entonces, ellos no miden los minutos ahorrados a una persona, acá miden métricas de directorio, acá miden márgenes operativos,
velocidades de respuesta, capacidades de escala, capacidades de disrupción diferenciadora. Entonces aquí estamos hablando un poco de tener una visión más de directorio, y en cómo finalmente los indicadores que mueve la IA tienen relación un poco con el ROI que uno espera de cara a la compañía. Hablamos básicamente de multiplicar la capacidad operativa del negocio de un 10%, de un 10 por finalmente a un 100 por, y con eso sin lograr disparar también los costos fijos, que igual es bastante importante. Y claro, cuando uno plantea multiplicar un 10 por la capacidad operativa, en los comités ejecutivos salta una pregunta que igual es inevitable. Entonces uno dice, ¿esto viene a reemplazar a mi gente? ¿Viene a reemplazar al trabajo humano? Entonces, en base a eso, acá quise poner también unas métricas que obtuve desde un reporte global de O'Reilly, de Generative AI in the Enterprise, que básicamente dice que el 4% de las empresas solamente implementa IA con una meta de recortar personal. Entonces, más del 54% lo hace para disparar la productividad de su equipo y solo un 21% para acelerar nuevos ingresos. Ahora, el problema real que tienen las empresas no es que sobre gente, sino que tienen un problema que tienen a su capital humano más valioso atrapado en un concepto de servidumbre en tareas mecánicas. O sea, lo tienen tipeando planillas, los tienen copiando texto entre sistemas que no conversan, más aún los tienen desarrollando tareas que ni siquiera encajan en sus competencias reales, más ahora que todos se encuentran potenciados por IA. Entonces, ahí también un tirón de oreja también a los directivos que están acá viendo, si hay algún directivo, porque claro, el reporte de O'Reilly dice que demuestra que finalmente el principal freno para poder escalar la IA es la brecha crítica del talento. Acá más del 66% de las organizaciones sufren esta escasez y generalmente enfrentan una fuga constante en los perfiles más valiosos. Y aquí hay una realidad bien incómoda en un mercado ya que está bastante inundado con cursos express. No basta con sumar personas que hayan asistido a una charla rápida, sino la hiperautomatización y la IA en procesos críticos de negocio exige tener profesionales transversales que sean capaces de orquestar arquitectura, ciberseguridad, DevOps, MLOps, etcétera, y en particular el negocio. Entonces, la fuga de talento no es solo un desafío de capacitación, sino es un problema de gobernanza y también de competitividad salarial. Ahora, si pretendemos atraer y retener a estos perfiles especializados aplicando bandas salariales tradicionales de tecnología, la verdad es que la fuga hacia un mercado global o hacia la competencia es inevitable. Básicamente, adecuar esta estructura salarial a la oferta real del mercado no es un costo directo a lo que es recursos humanos, sino es una forma que ustedes tienen para proteger el conocimiento crítico de la compañía y también evitar las soluciones de arquitectura, las soluciones finalmente, para que no sean soluciones de cristal. Ahora, el mandato directivo es doble acá: liderar el talento humano de la certidumbre mecánica que mencioné y asegurar que las condiciones operativas de mercado estén en el talento. Eso implica mucho para que ellos decidan finalmente quedarse a ayudar a escalar a la compañía en lo que se viene. Voy a avanzar. Ok, llevamos... A ver, ¿está bien la lámina? Sí, está bien la lámina. Llevamos 2 décadas ya escuchando de que el dato es el nuevo petróleo, pero finalmente los datos de la organización o un dato crudo no vale mucho si no sabes en qué ventana de tiempo también se está procesando. Entonces, para entender un poco la verdadera hiperautomatización, voy a ejemplificarlo un poco con un caso bien cotidiano. Entonces, imaginen que somos una empresa, un business to business, un B2B, y hay un cliente VIP que tiene un problema grave con una factura mal emitida. Entonces acá vemos un poco cómo reacciona la empresa dependiendo de su nivel de madurez. Pues en el horizonte 1, que yo planteé como analítica reactiva, que básicamente es mirar al pasado, a fin de mes se abre un Excel y se descubre que el cliente se fue hace 2 semanas, furioso, por un cobro duplicado, y bueno, esto ya es imposible tratar porque ya no se hizo, esto finalmente es la autopsia del suceso. Ahora, cuando ya las empresas tienen un grado de madurez mayor,
empiezan a mirar al presente. Acá hay un tablero en vivo que muestra una luz roja, por ejemplo, un cliente VIP que lleva ya 15 minutos esperando a que alguien le corrija la factura. Acá, si bien es cierto, vemos la casa quemándose en tiempo real, el sistema no hace nada. O sea, finalmente depende de un ejecutivo que corra con un balde de agua y que esté atento constantemente al tablero para ver qué es lo que está ocurriendo. Lo peor de todo esto es que esto pierde todo lo que es el costo de oportunidad para la compañía y aumenta la fricción con el cliente VIP, porque esto ya ocurrió. Ahora, ya las empresas que obtienen un grado de madurez que va dentro de la capa de analítica predictiva, acá, un algoritmo detecta patrones y nos dicen ya, este cliente tiene un 90% de probabilidad de fugarse la próxima semana. Y esto porque tiene falla en facturación. Entonces, claro, ahí ya hay un gran avance, pero finalmente el diagnóstico se queda durmiendo en un correo a la espera de que alguien lo lea. Y ya estamos pasando ya como al último grado de madurez importante, que va relacionado con lo que es la analítica prescriptiva y la agéntica, que es toda la magia, donde ocurre la magia y donde finalmente la IA puede ser un gran valor, en donde no solo el sistema predice la fuga, sino que también receta la solución, o sea, la ejecuta en segundo inclusive, detecta el error, calcula la mejor acción, entra de forma autónoma, por ejemplo, a un NRP, emite una nota de crédito, ajusta el servicio de impuesto interno con la base tributaria, le envía el problema resuelto al cliente antes incluso de que el cliente se dé cuenta. Entonces, aquí igual hay una visión importante de poder hacer un diagnóstico de en qué situación me encuentro a nivel de compañía. Pasar desde lo que es la autopsia a una prescripción ya autónoma es un diferenciador bastante importante entre ser espectador de los problemas y ser una empresa digitalmente autónoma dirigida por IA, que es lo que finalmente todos los directores están buscando. Bueno, para cerrar un poco esta primera parte dentro del grupo, les dejo una regla de oro que yo creo que es importante que se lleguen a los directorios, a los comités, o traten de huir de los commodities digitales. Ya, por ejemplo, un chatbot básico de preguntas frecuentes es un commodity. Aquí cualquier competidor lo clona en 15 minutos, pagando una suscripción inclusive. Por tanto, acá la ventaja comparativa real, la que mueve la aguja del EBIT, ya nace cuando logramos conectar modelos de orquestación agéntico al corazón del negocio. Por ejemplo, a flujos de pago, a flujos de proveedores, a aprobaciones de riesgo, a conciliaciones bancarias, o incluso a temas logísticos. Ahora va a depender un poco del área del departamento que ustedes tengan, pero todos tienen sus problemas y todo se puede automatizar. Ahí es donde realmente se gana, y de esto justamente es lo que voy a hablar en la siguiente lámina. Bueno, aprovecho también de dar un aviso para quienes se van sumando a la transmisión. Recuerden escanear el código QR. Yo no lo veo, me imagino que la gente de la casa sí lo ve. O si no, el link que aparece en pantalla para poder hacer un ejercicio al término de la jornada. ¿Ya? Llevamos un rato hablando un poco de temas estratégicos de hiperautomatización, pero yo creo que igual es momento de dar una definición precisa. Básicamente la hiperautomatización es la combinación virtuosa y orquestada, orquestada e integrada finalmente de herramientas de automatización tradicionales como el RPA o flujos de workflow, con capas de inteligencia artificial cognitiva. Acá a la izquierda pueden ver, por ejemplo, que acá se trabaja con los RPA tradicionales, con un modelo estructurado y tradicional, se hace ejecución de tareas repetitivas basada en reglas estrictas. A diferencia, por ejemplo, de la derecha, que utiliza inteligencia artificial, no es estructurado, es inferencial, lee, escucha, razona, trabaja con contexto y hace predicciones. Entonces, para explicar un poco de esta manera muy gráfica, me gustaría hacer una analogía. Acá el bot de la izquierda, que es un bot de RPA tradicional, funciona como un brazo mecánico que finalmente está ciego en una línea de ensamblaje de auto. Aprieta el perno a la perfección en un segundo, pero finalmente, si este perno se corre un poquito, se corre unos 2 milímetros, el robot falla, genera un error crítico que arrastra toda la línea de producción porque finalmente no tiene contexto. Ahora, ¿qué es lo que le aporta la inteligencia artificial en este caso? La inteligencia artificial es el componente que le otorga el ojo, el oído y la comprensión semántica
y básicamente este criterio adaptativo que no posee el robot. Entonces, acá la hiperautomatización básicamente es como la creación de fuerza de trabajo digital de manera compuesta y que permite también entender que en un entorno desordenado se puede resolver una excepción utilizando un criterio corporativo o incluso utilizando un criterio que esté potenciado por inteligencia artificial. Voy a pasar a la siguiente, un momento, por favor. Se me pega un poquito la pantalla. Bueno, básicamente en la práctica operativa, la hiperautomatización no se instala de la noche a la mañana, va evolucionando dependiendo de lo que yo llamo una escala de madurez. Yo lo definí en 4 escalones. Para poder simplificarlo esto, en el primer escalón, que yo lo llamo como automatización simple, existe una ejecución mecánica de lo que son las tareas repetitivas sobre datos estructurados. Acá es donde las compañías nacen estos famosos esfuerzos para poder sacar algo con IA, y nacen los famosos quick wins. Pues acá son proyectos que tienen bajo esfuerzo, son de rápida implementación, que básicamente son para demostrar en pocas semanas el valor de la inteligencia artificial y también lograr vencer el escepticismo interno que tienen los directivos para poder también asegurar presupuesto de directorio, que no es menor. Ahora, una advertencia también para los líderes que nos están viendo en pantalla, los quick win, si bien son como el combustible inicial para los procesos de transformación, no son la meta. Acá los quick win abren la puerta y se prueba que la tecnología funciona, pero básicamente si la empresa se queda a vivir acumulando en pequeños triunfos, en pequeños proyectos aislados, cae de lleno en la trampa de la pilotitis que les mencionaba. Acá el quick win debería ser usarse simplemente para poder financiar el ascenso de los siguientes escalones. Ahora, ya en un segundo escalón, bueno, que por lo general siempre están como en los primeros escalones, hablamos mucho de lo que es la automatización de procesos o el concepto de IPA, ya que uno lo puede, a nivel de lectura técnica o teórica, uno lo puede ver. Acá hay procesos de orquestación de flujos complejos incorporando el patrón de Human in the Loop. Ya, y me imagino que muchos lo han escuchado, que básicamente es poder tener a alguien que pueda avisar los procesos críticos del negocio. Acá la máquina procesa reglas generales, pero finalmente el especialista humano es el que valida los puntos de duda, ¿sí? Para poder también pasar a ya un tercer escalón, que acá ya comienza lo que son las operaciones digitales cognitivas. Acá hay uso de IA embebida con procesos de visión computacional, procesamiento del lenguaje natural, que básicamente para poder hacer interpretación de documentos no estructurados, por ejemplo, modelos de factura, modelos de contrato, órdenes de compra, que inclusive son activados en tiempo real. Y ya, idealmente, si logramos llegar ya a un escalón 4, es porque finalmente la compañía tiene un nivel de madurez bastante importante a nivel de tecnología, tanto a nivel de arquitectura, a nivel de infraestructura, a nivel de competencia, a nivel de equipo. Esta es la automatización agéntica o el concepto de APA, que me imagino que igual lo han leído harto, lo han visto por ahí. En esta frontera, acá conversa un modelo que es el VOTE, que es el modelo de voz, análisis de OCR, análisis de texto y modelo de ejecución. Ya acá los modelos agénticos autónomos entienden la intención del usuario, consultan base de conocimiento corporativa e invocan bots subyacentes para poder ejecutar transacciones que son complejas incluso desde un ERP, ¿ya? Ahora, siendo realistas, me gusta bajarlo siempre en la realidad, aterrizarlo, lo más probable es que en su organización estén hoy entre el escalón 1 y 2, ¿ya? Y esto responde un poco a la baja adopción y la dificultad de retener el talento especializado, como lo mencioné antes. Una estrategia que yo he visto harto, y yo también se lo recomiendo a varios directivos, es que si tienen la opción de externalizar temporalmente ese músculo técnico, ¿ya? O bien tienen la opción de poder presupuestar una célula de desarrollo disruptivo que salga completamente de lo tradicional, que tengan bandas salariales flexibilizadas y que también tengan cierto grado de independencia metodológica. Esto finalmente lo que hace es poder acelerar la adopción antes de poder absorberla a una estructura tradicional o finalmente a la cultura que tiene la compañía. Eso igual es súper importante. Avanzó. Bueno, igual si están diseñando proyectos de automatización
únicamente para ahorrarle el 15% de tiempo a un equipo administrativo, la verdad es que te están quedando bien cortos. Entonces, la verdadera hiperautomatización se mide en la capacidad de multiplicar por 10 o por 100 la capacidad transaccional del negocio sin disparar, obviamente, los costos fijos. Entonces, para entender este salto, me gustaría usar un poco la matemática que hay detrás de cada uno de los cuellos de botella más comunes. Por ejemplo, los procesos de conciliación de pago. ¿Ya? Los procesos de conciliación de pago, cuando hay un analista que intenta manualmente calzar 10 facturas contra 10 órdenes de compra y más encima 10 órdenes de recepción de bodega, no se enfrenta a una suma simple, acá enfrenta un problema que básicamente es de complejidad combinatoria factorial. Entonces, imagínense la cantidad de combinaciones para poder hacer calzar esa información. Entonces, si intentan resolver este cruce con un bot tradicional o pidiéndole un modelo de lenguaje que haga esta matemática, finalmente lo que va a ocurrir es que el sistema va a colapsar, va a empezar a alucinar o le van a entregar datos que no correspondan. Entonces, es súper importante que sean una arquitectura correcta para el uso de la inteligencia artificial, exclusivamente para lo que es la capa de percepción, ¿ya? Para poder extraer datos, para poder entender los datos de los documentos, pero también le busquen un poco entregar la posta a otros tipos de inteligencia artificial que van más de la mano con algoritmos de búsqueda heurística, por ejemplo, que son en tiempo real, o algunos modelos matemáticos, o incluso modelos de deep learning para poder hacer ciertas cosas. El algoritmo actúa acá igual como si fuera un maestro de ajedrez. Acá no calcula millones de caminos posibles. Finalmente lo que hace es descartar rutas absurdas en milisegundos. Y esto lo hace cuando encuentra el calce perfecto en los 15 segundos que necesitan y cuando obviamente se le da la tarea fundamental, cuando es determinístico y cuando no es determinístico. Entonces vamos a la lámina siguiente. Voy a poner un poquito un video ya antes de que se note. Perfecto. Bueno, esto un poco refleja lo que yo mencionaba antes. Los sistemas corporativos son dinámicos. Acá aplica una, ¿cómo se llama? Una teoría de restricciones. ¿Ya? La teoría de restricciones aplica la física elemental de la teoría de restricciones. Por ejemplo, cuando ustedes automatizan una ingesta masiva de datos, por ejemplo, un bot que descarga 50.000 audios, 50.000 facturas a las 2 de la mañana, ¿ya? En lugar de hacerlo manualmente a las 9 de la mañana, se provoca un cuello de botella, ya que no desaparece simplemente, sino que se desplaza hacia adelante y se empiezan a generar cuello. Entonces, es súper importante cuando ustedes automaticen un proceso estar completamente atento en qué otro factor pueda generar una carencia a nivel del escalamiento que tienen las piezas, ¿ya? Acá el problema era descargar los archivos, pero ahora el problema es el embotellamiento que se provoca en el modelo de conciliación. Se automatiza la conciliación en el algoritmo y se traba y salta de inmediato la aprobación de excepciones al cierre contable. Entonces, por eso, la hiperautomatización nunca debe concebirse en una colección de proyectos aislados. Acá debe abordarse de un flujo continuo de punta a punta, ¿ya? Si no liberan esta restricción al final del proceso, lo único que van a haber logrado es un inventario digital trabado, ya a mitad de camino. Ahora, para cerrar un poco el bloque de fundamento y entender cómo operan las siguientes empresas, preparé un material que finalmente yo doy como cribia para poder... A ver, dame un segundo. No, me hace una lámina adicional. Ya. Bueno, para cerrar el bloque anterior, voy a tratar un poco de lo que habla McKinsey sobre estas famosas fábricas digitales agénticas. McKinsey identifica que las compañías trabajan o le dan un valor nuevo a quienes trabajan este concepto del volante de inercia nocturno, que básicamente lo que hace es que todas las tareas que son de procesamiento masivo a nivel nocturno o que tienen un volumen transaccional pesado, se analizan en la noche, ya dentro de un periodo en el cual los ejecutivos no están trabajando. Ya en una evaluación diurna, acá entra un concepto que es el modelo de Human in the Loop, en donde, por ejemplo, un equipo humano ya no encuentra una pila de 5.000 pendientes, sino que simplemente toma una lista acotada de las 2% de excepciones que les falta por auditar o que finalmente tenía una duda razonable al hacer el procesamiento cognitivo.
Y bueno, esta misma ciclo virtuoso implica de que uno puede trabajar reglas, o sea, es súper importante poder manejar las reglas y los soft que se llaman, que son cuando los mismos humanos perfeccionan reglas del negocio y las van incorporando en los procesos. Entonces, claro, finalmente lo que uno hace es poder optimizar y eficientar el trabajo que realizan los ejecutivos ya de manera diurna. Cada iteración incrementa el valor del conocimiento, finalmente, y este conocimiento a nivel institucional de la empresa se trabaja de manera compuesta. Es súper importante poder involucrar a toda la área. Ahora sí voy a la lámina. Entrando ya un poquito en lo táctico, ahí sí, ya. Si bien hemos hablado ya desde la visión macro, ya de una visión un poco más estratégica, hablamos también de la física de restricciones, si ustedes quieren que a nivel de la gerencia quieran comenzar a diseñar flujo automatizado, sin perderse tampoco en la jerga comercial, diseñé una caja de herramientas estándar que de cierta manera les puede ayudar a ustedes a poder generar proyectos estratégicos, bajarle a lo táctico y finalmente darle las directrices a lo técnico, a las personas más técnicas. Esta guía contiene 13 capacidades estratégicas organizadas en 3 pilares universales que yo definí como pilares de percepción, pilares de cognición y de acción, ¿ya? Vamos, por ejemplo, con el primer pilar, que es el pilar de percepción. Bien. Bueno, visualícenlo de esta manera. El pilar de percepción, como yo le mencionaba, son los sentidos digitales para poder captar información del usuario, que es el primero que vamos a ver. Vamos a tratar luego un pilar de cognición que tiene que ver un poco con cómo el cerebro de la IA puede ayudarnos a procesar normativas, cómo puede hacer análisis o puede tomar decisiones, para luego ya llegar a los conceptos de acción que van muy amarrados al modelo de agéntico, al modelo de ejecuciones ya a nivel de integraciones. Entonces vamos con la siguiente lámina a presentar los primeros dos. Entonces, claro, acá vemos como primer punto lo que es extracción visual inteligente relacionado con temas de visión computacional. Acá, en este pilar en particular, podemos ver cómo los modelos logran leer e interpretar documentos, básicamente la capacidad de la IA para poder leer e interpretar documentos no estructurados, ya sean, por ejemplo, documentos como facturas, contratos, pantallas, incluso pantallas en sistemas viejos, a nivel de análisis, sin depender de plantillas rígidas. En lugar de tener a cada analista digitando a mano un PDF a una planilla, acá lo que hacen es que convertimos las imágenes en información estructurada al instante. Para la operación, esto representa más o menos cerca de un 95% en tiempos de ingesta, y generalmente esta capacidad hace reducir también el error humano por cansancio. Acá técnicamente van a escuchar hartos de modelos de OCR, de modelos avanzados con Transformer, de VLM a nivel de visión, o incluso de modelos de lenguaje como LLM, pero especializado en modelos de extracción estructurada. Ahora, para ya pasar al segundo pilar de hiperautomatización, segundo pilar de segunda capacidad de percepción, quise decir. Vemos lo que es comprensión acústica y de sentimiento. Entonces acá le damos oído a la empresa para escuchar. Transcribimos, analizamos el tono, medimos las pausas, podemos ver el nivel de estrés en llamadas de servicio. Esto resuelve igual otro punto ciego para cualquier gerente de operaciones o incluso alguien de call center, que nos permite auditar incluso hasta el 100% de las interacciones. No solo con una muestra insignificante del 1%, que la mayoría de las empresas está acostumbrada a poder hacer un muestreo. Acá se puede detectar finalmente y sacar patrones. Podemos detectar a un cliente frustrado antes de que se transforme en un reclamo regulatorio o incluso en una fuga de clientes. Acá detrás de escena implementamos otros modelos. Implementamos modelos de speech to text basado en transformers para la transcripción exacta. Podemos trabajar modelos de machine learning supervisado, embedding de texto y audio para poder evaluar prosodia o incluso para evaluar intenciones. Y todo esto en tiempo real. Voy a seguir con las capacidades. Ahí avanzo. Perfecto. Pues siguiendo por la tercera capacidad, bueno, que yo le puse el ingesta de track de texto. Acá estamos hablando un poco de los procesos de NLP avanzado, que básicamente funciona como clasificadores inteligentes para leer volúmenes masivos de correo, ya sean chat, ticket,
y que entienden la urgencia real que tienen las compañías y extraen los datos clave. Entonces, con esto lo que logramos es poder eliminar los cuellos de botella con las personas que básicamente se dedican únicamente a abrir los correos, las bandejas de entrada y hacer redirección de correo. Pues acá nos tenemos que apoyar técnicamente con los modelos de NLP, con los LLM, con modelos de embedding de texto, con arquitectura RAG, para poder hacer este tipo de procesos. Acá el sistema contextualiza cada solicitud contra una base de conocimiento corporativa. Ahora, mediante otras plataformas de orquestación, como por ejemplo N8N, Make, o incluso programación, que básicamente es lo que yo recomiendo, con esto pueden automatizar completamente el flujo de trabajo hacia sistemas de destino. Bueno, la cuarta capacidad va de la mano un poco con la identidad conductual invisible. Esta tecnología lo que hace finalmente es autenticar al usuario de forma continua, pero midiendo patrones de comportamiento, patrones implícitos de comportamiento, como por ejemplo la velocidad de cadeo tipeo, velocidad del cursor, y le permite tomar ciertas decisiones a nivel incluso de la capa frontal. ¿Ya? Esto hace que, de cierta manera, no castiga la experiencia del cliente, ya con contraseñas molestas que aparecen a cada rato, o con doble factor. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto comercial de esto? Finalmente, la caída drástica de los abandonos de los carritos, ya que esto es lo típico que ocurre en las empresas de retail. ¿Cómo se hace esto? Bueno, y obviamente también mantenemos la seguridad antifraude, porque sabemos que quien se está finalmente trabajando es el que tiene un comportamiento percibido, de movimiento de mouse, de cliqueo, etc. Esto se hace mediante modelos ya diferentes de LLM. Esto ya no es que LLM, esto es Machine Learning supervisado. Aquí hay algoritmos de detección de anomalía, aquí la plataforma básicamente aprende de métricas biométricas dependiendo de lo que cada usuario tiene, sin almacenar datos sensibles. Entonces, como ven, estas 4 pilares que yo les dije que del pilar 1, estas 4 capacidades del pilar 1, digo, logramos que la empresa capte datos del mundo real, pero con una velocidad potenciada y con cero error de digitalización. Entonces, pero bueno, para capturar los datos no sirve de nada si la organización no sabe qué hacer con ello. Entonces, una vez que la información ya está dentro del sistema, necesitamos pensar, razonar y predecir. Entonces acá entramos al terreno del segundo pilar, que es la cognición. Pasamos al cerebro acá. Captar datos, como les decía, no sirve de nada si no podemos razonar ya las reglas de la compañía. ¿Avanzó? Sí, ahí está. Bueno, acá hablamos de RAG, ¿ya? Lo típico que me imagino que todos han escuchado, y que consiste en conectar un modelo de lenguaje a temas políticos oficiales que finalmente están validados por una base de conocimiento estándar y no van a inventar o a sacar a un modelo tradicional del LLM para sacarlo de un contexto, ¿ya? Esto básicamente lo que hace es poder erradicar los modelos, las alucinaciones que genera la IA, y también garantiza que la IA responde exclusivamente basándose en la verdad corporativa que está aprobada. Esto se realiza mediante arquitectura de RAG, como les decía, manejos de vectores de significado o incluso conceptos de similaridad con el senoidal, para quienes son matemáticos. También hay una capacidad que es lo que es el Machine Learning predictivo. Acá procesamos patrones históricos para poder predecir eventos futuros, por ejemplo, la fuga de clientes, el famoso churn corporativo, o el quiebre de inventario. Acá dejamos de gestionar mirando el espejo retrovisor. Si bien el sistema detecta más o menos con un 90% de certeza que un cliente VIP se puede ir en la próxima semana, acá podemos gatillar procesos de retención prescriptivo desde el mismo momento. Entonces, protegemos finalmente todo lo que a nivel estratégico, de cierta manera, conlleva lo que es el flujo de caja. Acá la utilización técnica son netamente algoritmos de Machine Learning supervisados, de clasificación y de regresión. La capacidad 7, que tiene un poco que ver con lo que es la detección de anomalías en milisegundos, de cierta manera es como el freno de mano automático para lo que son las transacciones en tiempo real. Acá para este tipo de operaciones, que básicamente algunas se aprueban casi ciegas, se logran fiscalizar, por ejemplo, cuando el dinero ya salió. Este motor identifica
desviaciones mínimas o microscópicas y logra detener la transacción cuando ve que hay algún patrón sospechoso ya en el milisegundo cero. ¿Ya? Esto no es un poco exagerado, pero básicamente de inmediato casi. Esto básicamente se realiza mediante modelos de Machine Learning no supervisado y también con detección de patrones atípicos. En la lámina siguiente podemos hablar un poco de lo que es la síntesis y comprensión de contexto. Toma meses de historial, reclamos cruzados y contratos de muchas páginas y básicamente los comprime en un resumen de 3 líneas con acciones sugeridas. Esto es súper importante de cara a los directivos porque, claro, imagínate, tenemos un material tremendo con un contrato de 30 páginas, pero finalmente lo que nosotros necesitamos es el contexto para saber cómo accionar. Entonces este pilar es súper importante. Ataca de frente todo el costo oculto de la indecisión, ¿ya? Reduce hasta un 70% promedio lo que son el promedio de operación, que básicamente el analista acá ya no pierde tiempo leyendo. Acá el analista que antes perdía entre 15 y 30 minutos puede tener una primera visión al instante. Acá van a escuchar harto de flujos de orquestación, de modelos con arquitecturas transformer, con ventana de contexto, que son ventanas de contexto extendida en realidad, y con LLMs, pero que tengan características de razonamiento. Para ya también entrar la última de esta área, que son los gemelos digitales operativos. Ya acá esto tiene un poco relación con lo que es QA, pero que básicamente es poder generar una representación virtual del negocio de la cartera de clientes para poder simular cambios de tarifa o generar reglas de riesgo, pero antes de que entre a producción. Con esto tú puedes generar simulaciones. Lo que hace finalmente es desbloquear decisiones estratégicas que están frenadas por incertidumbre. Esto permite probar cuál es el impacto real que tiene a nivel operativo sin tener que asumir el costo ni los peligros de poder experimentar de cara a salir a producción. Acá entramos ya en un poco en los temas más agénticos, con sistemas de inteligencia artificial generativa, con entornos de multiagentes, ya sean orquestados, secuenciales o incluso autónomas. Pero bueno, acá llegamos también a lo que es el tercer pilar, que va un poco de la mano con que ya si bien tenemos cómo percibir y cómo razonar, esto todavía no mueve el levito, porque necesitamos concretar y para eso necesitamos accionar. Y para eso es el tercer pilar. Bueno, vamos con el tercer pilar, pues pilares de acción. Acá dentro de estos pilares podemos ver lo que son los agentes autónomos de resolución, que son los famosos APA. Acá hablamos de empleados digitales que tienen límites normativos bien claros, acá que no solo conversan, sino que, por ejemplo, ingresan un ERP, aplican notas de crédito, gestionan trámites de manera autónoma. En la banca, por ejemplo, se puede utilizar para poder procesar embargos judiciales o un agente que te lea un PDF para analizar viabilidad legal o incluso para poder congelar fondos en un sistema crítico central. Acá básicamente alcanzamos una resolutividad ya en el primer contacto, que básicamente alcanza casi un 80% cuando uno no hace intervención humana. ¿Qué es importante mencionar acá a nivel técnico? Acá se utilizan LLM, efectivamente, pero con capacidad de ejecución de herramientas, estos famosos function crawling que estamos trabajando, y también modelos multimodales, visión transformer para lectura documental, etc. Bueno, para ya llegar a la capacidad 11, que es de hiperautomatización de sistemas, orquestación SWAP, que esto va un poco relacionado con los modelos arquitectónicos, que básicamente es una capa de software que conecta a las plataformas modernas con los sistemas heredados o sistemas legacy antiguos que tienen API. Esto lo que hace finalmente es erradicar esta silo o estas islas tecnológicas y te ayudan a hacer cruces de información de distintas fuentes. Por ejemplo, usan planillas de Excel, usan bases de datos no relacionales, etc. Y está de cierta manera un poco enlazado los conceptos de arquitectura EDA, que son la arquitectura basada en eventos. Básicamente un evento se gatilla, por ejemplo, en la app web, que ejecuta acciones de inmediata en una base central sin tener que hacer o rehacer cambios de fondo. Esto es orquestación. Vamos llegando ya a los dos últimos pilares,
va relacionado un poco con la huella adaptativa. Este tema es bien importante, bien interesante, va relacionado un poco con la hiperpersonalización a nivel de inteligencia artificial. Que lo que hace es mutar la pantalla del portal o incluso la aplicación en tiempo real según el perfilamiento de usuario. Acá se muestra exactamente la opción o el trámite que la persona necesita en el instante. Y eso finalmente se ve en base al comportamiento. Acá hay un tema de behavior, de análisis de behavior. Si bien su valor es directo, acá el concepto de tener una máxima personalización aumenta también las tasas de conversión, sobre todo cuando son tarjetavientes en el caso. Acá la IA adaptativa, la UI adaptativa, se basa o se apoya finalmente en otros tipos de inteligencia artificial, por ejemplo, sistemas de recomendación dinámico, modelos de embedding de contexto, interacción, modelos de inferencia de machine learning, pero incluso a cambios en modelos de CMS headless, que son estas APIs que finalmente prestan o pintan la pantalla de cara a la experiencia. Y bueno, para terminar un poco, llegamos a la capacidad 13, que va un poco con la fuerza laboral multiagente, que básicamente para flujos pesados que requieren visto bueno secuencial en varios departamentos, se coordinan enjambres de agentes especializados. Acá van a escuchar el concepto de RAG también, o sea, perdón, de MCP. Acá básicamente lo que hacen es evaluar el riesgo, o sea, tenemos un enjambre que evalúa el riesgo, podemos tener otro que verifica fraude, podemos tener otro agente que hace una redacción de contrato, otro que hace ejecuciones de pago. Entonces, básicamente esta fuerza laboral multiagente lo que hace es eliminar la burocracia interna y convierte todas estas semanas de aprobaciones que finalmente pueden tomar en procesos que pueden ser resueltos en segundos. Ahora, para cerrar un poco este tema de las capacidades, aquí van a hablar harto de framework de orquestación multiagente. Acá van a tratar temas de LangGraph. De hecho, OpenAI tiene uno que se llama OpenAI NSK también, que se utiliza, pero depende de los diferentes paradigmas arquitectónicos y cómo tú quieras operar los agentes. Bueno, y también el nivel de control que tú le quieras dar al nivel de agéntico. Ahora, la lección directiva de cara a estas capacidades es que cuando diseñen las iniciativas de automatización o de inteligencia artificial, no piensen en control software, acá piensen en orquestar capacidades. Acá la IA, si bien es tremendamente compleja y diversa, cada caso tiene su arquitectura de modelo o su patrón de orquestación que está hecho a la medida. Entonces, claro, intentar resolver los desafíos de negocio con una solución mágica, más allá de que es inviable, es el error más costoso para la compañía. Acá el verdadero diferencial no está en usar la tecnología del momento, sino en cómo logramos diseñar una arquitectura exacta para un problema en específico. Vamos a la siguiente lámina. Ahí se ve. Preparando. Perfecto. Bueno, ahora bien, desplegar todo esto sin una arquitectura, como mencionaba, sin temas de ciberseguridad, sin gobernanza o modelos normativos, como por ejemplo la ley de protección de datos personales que se viene ahora en diciembre, lo único que va a hacer es armar una receta seguro para el colapso operativo finalmente y para poder lograr inclusive multa o cierre de compañía. Acá la transformación por sí sola, un segundo, me falta moverla. Perfecto. No, como les decía, la tecnología por sí sola jamás sostiene una transformación. Aquí hay temas culturales, como les decía, hay temas estratégicos, hay temas de priorización de actividades, de metodología, etcétera. Pero básicamente lo sostiene un correcto diseño que considere las propias limitaciones. Entonces, claro, yo estuve leyendo un poco sobre algunas investigaciones que tenía el equipo de Harvard sobre una realidad y ellos implantaron un concepto que se llama el Jagged Frontier, que es la frontera irregular. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Básicamente, dentro del concepto de la frontera, cuando estoy dentro de la frontera, para las tareas de síntesis, como por ejemplo la redacción, el scouting o incluso modelos de traducción para la intención, la inteligencia artificial logra disparar la productividad entre más o menos como entre un 12 y un 40%. Ahora, ¿qué es lo que pasa fuera de la frontera? Que apenas sacamos tareas que exigen cálculo matemático, por ejemplo, que necesitan un cálculo exacto, la lógica combinatoria o incluso reglas de negocios que son bien inflexibles,
la IA se equivoca. Entonces la IA alucina, comete errores que incluso son errores invisibles, que pueden ser correctos, falsos positivos, y que hacen finalmente degradan severamente el desempeño del proyecto y finalmente el desempeño que tiene toda la compañía. Entonces, claro, acá básicamente otra regla de oro a nivel de la orquestación. Jamás le deleguen lógica crítica determinística a un modelo de inteligencia artificial, ¿ya? O sea, piensen, utilicen los modelos correctos para el caso específico, ¿ya? Aquí la gente de ella debe actuar como un director de orquesta, jamás como el músico que ejecute la nota matemática. La gente básicamente interpreta la intención del usuario, comprende el contexto, pero al momento, por ejemplo, de calcular un impuesto o de conciliar un saldo contable o de validar una regla legal, acá tienes que ceder el control y se lo tienes que pasar a una IA distinta, a una API distinta, a una API determinística y controlar los scripts de manera orquestada. Entonces, claro, con lo que quiero que se queden, finalmente tienen que desacoplar lo que es la mente probabilística que te entrega la IA de cada lo cognitivo con lo que son los modelos matemáticos determinísticos para poder finalmente hacer lo que se llama la primera ley de la arquitectura moderna, ¿ya? Eso es súper importante. Voy a ahora me queda poquito. Bueno, ya no, en segundo lugar también hay un mito corporativo de que yo creo que debemos desarmar en las mesas directivas, que es como la ilusión de encontrar la plataforma única o un único modelo para toda la empresa. Ya la verdad es que cuando uno hace construcciones reales de inteligencia artificial, pretender que un solo motor de inteligencia artificial resuelva todo, o haga el análisis, haga el código, etcétera, etcétera, es inviable. La realidad técnica es que existen modelos para cada caso, ¿ya? Y estos modelos requieren o tienen una especialización específica. Hay modelos que son extraordinarios para programar, hay otros que son muy buenos con modelos de razonamiento, hay modelos específicos para contextos específicos. Por ejemplo, hay modelos para modelos legales, uno puede incluso hacer fine-tuning de modelos, como para poder hacer un modelo especializado. Pero bueno, como les mencionaba, McKinsey, investigadores también hablaron de este modelo de que finalmente ningún proveedor SaaS debiese ser único, sino que siempre hay variantes en que uno puede estar validando. Como para dar un ejemplo, no sé, quizá puede ser válido tener una infraestructura cloud, también infraestructura cloud trabajarlo con un modelo interno de GPU, o trabajar algunos modelos agénticos dentro de la nube de AWS, sin dar marcas, pero se pueden orquestar y hacer varias cosas. Ahora, la arquitectura ganadora se construye en una malla agéntica distribuida, que es el concepto que estamos hablando. Para lograr esto, es necesario armar una capa de orquestación SOA para arriba, que básicamente actúe por encima de todos los sistemas y seleccione cuál es el modelo experto preciso para cada una de las tareas. Voy a avanzar un poco ya a nivel de lo que es el vibe coding. Esta lámina la incorporé porque me lo pidieron ayer, pero bueno, básicamente también va dentro del contexto. Es súper importante qué pasa con los desarrolladores en la compañía. La IA actualmente está haciendo un cambio de paradigma importante a nivel de los desarrolladores. Esta evolución arquitectónica transformó radicalmente la velocidad con la cual se conciben los desarrollos de software. Y asimismo también el nacimiento de estos diferentes tipos de desarrollo como el AI native y el desarrollo del vibe coding. Ahora, ¿qué es el vibe coding? Ya en simple, que básicamente es la capacidad de construir aplicaciones indicándolo, explicándole a la IA qué es lo que necesita el lenguaje natural. Esto sin escribir manualmente líneas de código o sin finalmente tener toda la dificultad técnica que implicaba generar una programación en un lenguaje en particular, con ciertas normativas o con ciertas restricciones. Acá el desarrollador deja de ser un picador de código, por decirlo así, para finalmente se convierte como en un director conceptual de software. Ahora, sin embargo, aquí yo veo que hay un peligro gigantesco para los líderes de tecnología, sobre todo los que lideran áreas de equipos de desarrollo, que el vibe coding es ingenuo. Yo creo que es el camino directo al código basura y finalmente a la inoperabilidad a nivel corporativo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque claro, muchos dicen, no, qué bueno el vibe coding, qué bueno el vibe coding, pero finalmente, ¿qué es lo que ocurre?
hay modelos de lenguaje que están entrenados finalmente para poder darte la mejor respuesta adecuada al prompt inmediato, ¿ya? Entonces, haz que este formulario guarde la orden. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a entregar un código que funciona perfecto en la demo, ¿ya? Pero la IA finalmente no comprende ni aplica patrones de diseño, no aplica patrones de arquitectura, no aplica Clean Architecture, no aplica principios SOLID, no aplica conceptos de desacoplamiento de capa o patrones de microservicios. Entonces, claro, si dejamos que finalmente la IA programa solas, va a entregar un código acoplado, que va a ser monolítico y que va a ser frágil. Entonces, va a funcionar impecable en el local. Va a funcionar para un piloto de 10 usuarios, pero cuando ustedes lo quieran pasar a producción, lo más probable es que colapse, ¿ya? Y va a colapsar estrepitosamente cuando intentemos escalarlo ya a un nivel con miles de clientes concurrentes. ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿La IA la hizo? No. O sea, ahí hay que hacerse cargo un poco. Entonces, como consejo, yo creo que úsenlo de manera controlada, usando normas, apliquen los specs. De hecho, una charlista habló ayer sobre estos specs, son súper importantes de cara al bytecoding. O utilicen patrones de diseño dirigidos por inteligencia artificial en base a los Product Requirement Document, que son estos famosos PRDs que ahora se están usando para el bytecoding. Ahora, me gustaría hacer un paréntesis de honestidad bien brutal, ¿ya? Honestidad brutal con los CTO, con los CISOs, con los gerentes de innovación que nos acompañan. Y claro, pues seamos francos, igual hoy los líderes de tecnología de las principales empresas globales están volviendo a estudiar. Y la razón es súper simple, que básicamente esto no se trata de instalar un nuevo software, implica un cambio de mentalidad y un cambio de paradigma estructural que venían haciendo los directivos en la forma en cómo hacían ingeniería. Entonces, la disrupción por IA es profundamente incómoda para ellos porque requieren desaprender. Entonces exige finalmente dejar atrás todas las dogmas de arquitectura que venían aplicando durante años, 20 años inclusive, para ya empezar a aprender a convivir con generaciones que están incorporando inteligencia artificial para convivir con otras cosas, con otros terminologías, por ejemplo, los sistemas estocásticos, los sistemas agénticos, los sistemas probabilísticos, y finalmente el mayor enemigo de la innovación hoy no es la ignorancia, sino que se apegan obstinadamente a prácticas tradicionales del pasado. Aquí el escenario es súper crítico, sobre todo cuando uno mira así a nivel de gobernanza corporativa. Acá la mayoría de las empresas apenas están intentando redactar ahora una política de inteligencia artificial o básicamente no la tienen. Entonces otras buscan agentizar y ser así el top de la línea, pero no tienen ni cloud. Entonces, claro, o bueno, también ha pasado que buscan hacer bytecoding, pero no tienen DevOps, o sea, no tienen práctica de DevOps incorporada. Entonces, claro, como consecuencia, dejan que los colaboradores naveguen a ciegas en un mar de herramientas generativas, creyendo que la IA finalmente es, como puse en el texto, asunto de tecnología, cuando en realidad representa un riesgo patrimonial, reputacional de todo el directorio y de toda la organización. Ahora, cualquiera puede presionar un botón y generar código, o generar texto con IA, pero la ventaja competitiva no está en la herramienta que usen. La ventaja competitiva básicamente depende un poco de cuál es el criterio directivo que yo le doy a la información, ¿ya? Y cómo la experiencia del negocio y cuál es el sentido común que yo le doy a esa información para trabajarlo. Así que ténganlo siempre presente, que no basta con que ustedes le pregunten, la IA no lo sabe todo, la IA le va a entregar lo que ustedes quieren escuchar muchas veces. Bueno, por estas razones, como les mencionaba, las políticas de IA son la columna vertebral del cumplimiento normativo, ¿ya? Entonces, cuando implementamos modelos de extracción visual, biometría de información, que son altamente sensibles, la arquitectura debiese ser garantizada por un diseño. O sea, acá se utiliza un principio que es el principio de diseño por privacidad, ¿ya? Y sobre todo para quienes están en Chile y que me están escuchando ahora, se traduce también en exigencias nuevas, ya en exigencias que son bien estrictas, en particular para lo de la nueva ley de protección de datos personales, que si bien está alineada con los estándares del GDPR europeo, y aquí yo lo traté de simplificar en 4 temas, pero en la realidad leanlo bien, porque hay diferenciadores bien importantes y marcan la diferencia, así que es un tema que deben conversar también dentro de las direcciones.
de los equipos antes de incluso operar en diciembre. Como primer punto del gobierno, el tema del consentimiento explícito y la finalidad del dato. Acá tienen que delimitar claramente para qué se va a utilizar la información. En los conceptos de minimización y anonimización de datos sensibles, acá tienen que prohibir categóricamente que se alimenten modelos públicos con root o saldos bancarios, nómina. Igual es importante también que muchas empresas tienen esta mala práctica de usar el root como llave. Entonces acá van a tener que pseudo-anonimizar final la información, hacer un trabajo importante a nivel de arquitectura de datos para poder normalizar y poder finalmente entrar en norma. Y les queda poco tiempo, o sea, estamos en julio, ¿sí? Eso es importante. Los derechos ARCO ya y lo de borrado definitivo, acá tienen que ofrecer mecanismos que sean auditables y que sean revocables en los consentimientos para poder eliminar también esto de manera irreversible cuando finalmente el negocio lo permita, ¿ya? Es importante este tema de la revocación, porque claro, puede ser que yo tenga la mejor interfaz en donde haga un consentimiento explícito, se lo pido al usuario, pero claro, y después para que yo me pueda salir, yo tengo que tener la misma facilidad para poder retirarme. Entonces, claro, no basta con que, me pidió el consentimiento, perfecto, estoy cumpliendo, pero después tengo que ir, no sé, al centro o a un lugar en específico, o una hora específica, para poder hacer norma y tengo una fila tremenda. Eso no va en contra de toda ley o todo marco. Y bueno, ya también lo que yo mencionaba, el tema de la arquitectura segura, yo creo que igual es importante que recuerden esto. Si la estrategia de IA que tiene su empresa no contempla la protección de datos personales ya y no generan una infraestructura, una arquitectura válida desde el inicio, cualquier ahorro operativo que ustedes alcancen, finalmente lo que va a ocurrir es que se van a convertir en multas millonarias y lo peor de todo es que va a haber un daño reputacional que puede ser incluso irreparable. Entonces, estamos hablando acá de, dentro de lo grave o crítico, para esta nueva ley, que son 20.000 UTM, y cerca de 1.000.000 y tanto de dólares, un poco más, y incluso puede lograr que se cierren las funciones de la compañía. Ahora, ya para ir cerrando, las ausencias de políticas claras, acá abren un poco la puerta de entrada de algunas proyecciones que tiene Gartner en estos años, para lo que se viene en los próximos años, quiero decir. Acá Gartner advierte que el 80% de las brechas de seguridad de inteligencia artificial no vienen de ciberataques internos, sino que son por negligencia interna. Ya esto ocurre muchas veces porque un colaborador que puede subir un balance contable a una IA pública, incluso suben nómina o suben código fuente de un modelo público, que básicamente lo que hacen, claro, ejecutan su accionar de manera correcta, pero están entregando información rica o información propia del negocio. Entonces hay que tener súper claro ahí cuáles son los alcances o cómo blindar la inteligencia artificial ahí. También se habla de ciberseguridad preventiva. Bueno, acá la seguridad reactiva tradicional ya no sirve. O sea, acá más del 50% de la inversión de los equipos de seguridad, lo más probable, o sea, va a ser así, de hecho, se van a modelos preventivos de Zero Trust agéntico. Acá de hecho hay empresas que ya tienen estos modelos incorporados, que están diseñados para interceptar e incluso filtrar información antes de que el prompt abandone la red corporativa. Funcionan como unos verdaderos firewall. Y bueno, también hablar un poco sobre las células hiperreducidas y la nube soberana. Para el año ya 2030, ya cerca del 80% de las empresas va a reestructurar estos macroequipos en células agénticas que son hiperreducidas, mientras que el 75% va a hacer una repatriación de los datos para nubes locales por los temas normativos, los temas de soberanía potenciadas por computación. Esto por los temas de confidencialidad que están pidiendo algunas entidades locales. Hoy he hablado harto, estoy un poco difónico. Bueno, acá, bueno, la hiperautomatización no es una promesa difusa a 5 años, es una disciplina viva, y que finalmente está disponible hoy para liderar a nuestros equipos de la servidumbre mecánica, que digo yo, y les va a devolver finalmente lo más valioso que tienen, pues, que es el tiempo para poder crear o hacer otras cosas, o incluso para tomar otros tipos de decisiones. Y la mejor forma, yo creo, de poder explicar cómo funciona esto es poder haciendo una demostración en vivo. Así que vamos a probarlo, ¿sí? Yo sé que en el inicio de la sesión yo solicité que escanearan un QR, o incluso varias personas
que están acá presenciando la charla lograron ingresar sus datos en un formulario. Entonces me gustaría que vieran un poco lo que está ocurriendo en este instante. Ya voy a hacer un ejercicio. ¿Se ve el reloj? Espero que sí. Hola, por favor, manda las invitaciones y los accesos a todo el Congreso. Se acaba de enviar la información. Entonces, claro, mientras yo hablo con ustedes, el primer agente, bueno, acá se acaba de realizar un envío agéntico, ¿ya? Todo Esto empieza con un solo toque. La voz y los datos se envían en milisegundos. La infraestructura reacciona de inmediato, iniciando una distribución masiva. El futuro se hiperautomatiza. Esto se confirma masivo a todos los fanáticos. Excelente. Muy atento a un clic de distancia. Perfecto. Bueno, mientras hablo con ustedes, ya un primer agente le acaba de enviar a sus correos un kit completo de material estratégico de regalo. Un segundo agente le acaba de inscribir un mensaje de confirmación directa a su celular, eso a través de los canales de WhatsApp. Y un tercer agente que está potenciado por un modelo que yo entrené con mi propia voz y logró sintetizar en tiempo real finalmente un comentario sobre el chiste o mensaje que dejaron en el formulario allá al inicio. Entonces, básicamente, y lo más probable es que lo esté llamando por teléfono, así que contesten nomás, chicos. Bueno, como ven, básicamente es una red agéntica multicanal. Esto se orquestó de manera segura, está operando desde mi muñeca en menos de 2 segundos y logró hacer este envío masivo a todas las personas que se lograron inscribir en el taller. Para ir cerrando y para finalizar, me gustaría mencionar un poco que Todo empieza con un solo toque. estas 13 capacidades que yo mencioné existen, funcionan y están listas para que puedan operar en su negocio. Así que por eso la pregunta acá estratégica es, que la que yo que les quiero dejar hoy es que ya no es qué se puede hacer con la tecnología, sino qué procesos ustedes van a comenzar a orquestar desde mañana. Así que nada, gracias por su tiempo, gracias por su atención y les deseo que tengan una excelente jornada. Traten de seguir disfrutando también de las charlas que vienen. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Muy buena la charla. Sí, muy buena, excelente. Vamos a ir a ver. Rodri, ¿sabes qué? Parece que se acopla. Cuando estamos todos. Claro. Pero parece que debe ser que a lo mejor tienes abierto también YouTube, ¿o no? Ahora no es el micrófono, pero ya lo apagué, sí. Ya, Ya, dale. Sí, porque vamos a ir a ver las preguntitas que hay en... ¿Te ayudo también esta parte? Dale, súper, ya porfa. Ya, perfecto. Mira, acá hay una pregunta muy interesante que dice, en la coordinación de enjambre de agentes, ¿cómo previene que un agente comprometido afecte a los demás? Si hay aislamiento de seguridad de los agentes especializados. En la coordinación del enjambre de agentes, ¿cómo previenes que un agente comprometido afecte a los demás? Lo que pasa es que los agentes tienen características específicas, entonces básicamente tú tienes que, como yo mencionaba, diseñar de manera protegida o de manera aislada cada una de las funcionalidades para que sean, si ustedes los quieren llevar a lo práctica o a la arquitectura tradicional, a lo que son el desarrollo de microservicios como para capacidades independientes. Entonces, claro, ustedes tienen que tratar de resguardar que esa gente solamente vive en un contexto dado. Esto se logra a nivel de infraestructura, a nivel de arquitectura, a nivel de diseño, a nivel de las prácticas de PI, quizá, a ver, ¿qué puede ser? Pero estos son todos netamente de arquitectura. Es con un correcto diseño de arquitectura uno puede normar y poder lograr eso que menciono. Perfecto. ¿Cómo están comentando? Están comentando algo sobre el tema del QR. Yo te quería preguntar, Rodrigo, si actualmente estás haciendo clases en alguna universidad o estás enseñando estos temas.
Sí, o sea, soy mentor de Buchef. Apoyo también a las startups a poder hacer procesos de adopción. Actualmente estoy en Cencosud, apoyando también a los procesos de adopción de la compañía y finalmente apoyando también las direcciones de gerenciales que se están tomando en base a todo este tema. Pero claro, como les mencionaba también, trabajamos con un equipo de especialistas de inteligencia artificial dentro del laboratorio de Cribia. Les envié también el flyer, el folleto, para que si quieren también ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna duda. Ellos son bastante buenos en diferentes áreas. Tenemos especialistas en inteligencia artificial, especialistas en blockchain, en ciberseguridad y en ingeniería de software. Entonces, eh, somos bastante transversales. Si ustedes tienen alguna duda, simplemente tienen mi contacto y tienen mis datos. Ya, Y agréguenme al perfecto, LinkedIn. perfecto, don Rodrigo. Bueno, de parte de la organización, muchas gracias. Probablemente lo invitemos a dar alguna cátedra en la universidad prontamente y lo vamos a contactar. Así que muy bienvenido y también siga participando en IALATAM. Sí, no, muchas gracias al equipo organizador, gracias por darme la miel esta oportunidad y sigan disfrutando también del evento, todos los que están conectados. Gracias a ti, Mira, Rodrigo. Estuvo muy entretenida tu charla. mira, Elvira comenta, qué bacán, yo estoy en un proyecto que inscribo oficial en Buchef en agosto. Ah, genial, pues ahí nos vamos a ver. Entonces, que me escriban, que Claro, me pida, que tiene que pedir, aquí por si acaso. Miren, les comento que en la página del Congreso aparecen las charlas y si ustedes pinchan en cada charla, los manda directo al LinkedIn de cada speaker. y acá Así que comentan, muchas gracias por la charla. Sí, esas eran las preguntas, don Rodrigo.